Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la cultura del trabajo. Lo tenemos todavía enfermo a Crespo, así que bueno, continuamos con el programa y esperemos que se reponga y lo tengamos acá rápidamente. Y bueno, hoy tenemos un tema tenemos dos temas importantes para los trabajadores organizados. En principio existe una amenaza a nivel de un organismo que representa de alguna manera las negociaciones tripartitas, de alguna manera no, la representa, ¿no? Que es la Organización Internacional del Trabajo, un organismo que está hoy considerando la posibilidad de cuestionar o cuestionando directamente el derecho a huelga. El derecho a huelga. Imagínense ustedes lo que nos costó a todos los trabajadores conseguir este derecho. Esto son años y años y años de lucha, años y años de esfuerzos, bueno, algo que realmente parece inconcebible y además parece inconcebible en lo que hace a nuestra región, ¿no? Porque nuestra región hoy está ampliando garantías para los trabajadores y no reduciéndolas. Así que, bueno, un poco vamos a tratar de desentrañar qué es lo que está sucediendo en el mundo para que esto esté hoy a considerarse, ¿no? Una locura. Y por otra parte, un tema que nos toca directamente, que es el tema de paritarias. Hasta el día de la fecha, muy pocos gremios, por no decir casi ninguno, han cerrado la corrección salarial de este año y de alguna manera parece que estuviéramos todos orejeando, ¿no? Mirando las cartas y viendo a ver qué es lo que sucede. Y lo cierto es que los trabajadores obviamente necesitamos corregir nuestro salario y para estos dos temas, que yo no sé si nos alcanza un programa, tenemos una invitada que tiene una dimensión acorde a los temas que vamos a tratar. Porque uno además puede coincidir o no coincidir con el pensamiento de fondo de una persona, pero sobre todo a lo largo del tiempo ha habido un trato casi, yo no digo cotidiano, pero ha habido un trato permanente con el Ministerio de Trabajo y dentro del Ministerio de Trabajo con una persona que puede dar cuenta de los temas que vamos a tratar y con muchísima solvencia, una de las mejores o más renombradas especialistas en los temas que vamos a plantear acá y además una compañera, que es la Secretaria de Trabajo, Noemí Rial. ¿Cómo estás, Noemí? Bueno, muchas gracias por la presentación, muy bien y muy encantada de estar en tu programa. Bueno, te agradezco que estés y que prestigies el espacio con tu presencia, realmente es muy importante. Yo decía, podemos coincidir o no por ahí en el pensamiento de fondo porque hemos tenido por ahí más de una diferencia, pero la verdad que es preferible siempre poder discutir con una persona con solvencia técnica y además con solvencia política y desde el punto de vista de los principios que con por ahí un funcionario que no tiene idea de las cosas, ¿no? Así que realmente te lo reconozco en cámara y en público. Gracias. Noemí, y bueno, yo estaba tratando de empezar a tocar este tema del derecho a huelga, ¿no? Una cuestión muy preocupante para los trabajadores. Es desconcertante pensar que después de 50 años, de más de 50 años de haberse adoptado el convenio 87, que fue el convenio de libertad sindical de la Organización Internacional de Trabajo, que fue un convenio madre, ratificado por supuesto por la Argentina y por 130 países, estemos discutiendo si contiene o no la libertad sindical el derecho de huelga, porque si la libertad sindical, el ejercicio de la libertad sindical, que es el derecho a constituir sindicatos, a organizarse, a defender los intereses de los trabajadores, no viene acompañado del ejercicio del derecho de huelga, no existe.
Entonces, primero nos sorprendió, inclusive a los que vamos por los gobiernos, como en mi caso, nos sorprendió el debate porque pensamos que estaba superado realmente. El sector empleador siempre observó en la Comisión de Aplicación de Normas, que es el órgano que analiza los convenios, la vigencia de los convenios, siempre observó, pero digamos en una manifestación un poco suave, que bueno, que el derecho de huelga no estaba explícitamente escrito en el convenio, pero la comisión funcionó y el Comité de Libertad Sindical siempre habló de la huelga en los servicios esenciales. Hace 3 años esta situación cambió radicalmente. El sector empleador, el grupo de empleadores, se opuso en 2 oportunidades al tratamiento en la comisión de temas vinculados con la huelga. Eso desencadenó una crisis realmente hacia la Organización Internacional del Trabajo. Terminamos en noviembre del año pasado con un acuerdo por el cual, si no se llegaba a obtener un acuerdo tripartito, se iba a ir en consulta a la Corte Internacional de La Haya. Esto te marca la gravedad del tema. Es impresionante. Claro, es decir, si no había acuerdo tripartito, la Corte Internacional de La Haya, por el artículo 37 de la Constitución de la OIT, puede ser consultada. Es decir, ante esta situación, la oficina de la OIT convoca en el mes de febrero un grupo tripartito. Los gobiernos elaboramos una posición muy abierta, donde decimos claramente lo que vos dijiste al comienzo. El derecho de huelga está íncito en la libertad sindical, pero además nuestros países lo tienen absolutamente incorporado a su legislación. No es un derecho absoluto, está reglamentado por las leyes que determinan su ejercicio, pero es un derecho directamente vinculado con la libertad sindical. Y el GRULAC, que es el Grupo de América Latina y el Caribe, que también ratifica esto de que en este momento América Latina es de avanzada en la consolidación de derechos, no solamente ratificó esta posición, sino dijo que además la libertad sindical y el derecho de huelga estaban previstos en otros tratados internacionales de carácter universal que nos vinculaban también como países. Cuando vamos con nuestra declaración nos encontramos que el grupo trabajador y el grupo empleador habían acordado la postergación de ese tratamiento hasta noviembre del 2016. Este tema nos preocupó mucho y yo personalmente creo que es un estado de debilidad del grupo sindical, es decir, la representación de los trabajadores en la OIT, que perjudica a la organización. Claro, dentro de la OIT, digamos que tiene mucho peso el movimiento sindical europeo, ¿verdad? Que es un número importante y además cualitativamente tiene un peso por tradición y por participación durante muchos años. Si bien lo que se pueda resolver no tiene forzosamente un carácter vinculante, el hecho de que se esté tratando es un elemento político que genera muchísima preocupación, porque ¿qué diferencia hay? Y disculpame que yo te haga esta pregunta, pero para los que nos están escuchando, ¿qué diferencia hay entre tener el derecho o no tener el derecho? Bueno, en principio, si vos no tenés el derecho de huelga, te falta uno de los pilares del derecho colectivo del trabajo. Es decir, imagínate una situación en la que estás discutiendo un convenio colectivo de trabajo y no se llega a una respuesta favorable o se traba la negociación. El sindicato tiene la posibilidad de una medida de acción directa, que puede ser desde una huelga con abstención de trabajo a otro tipo de medidas, trabajo a desgano, trabajo a reglamento, etcétera, que es un mecanismo de presión legítimo para que las partes se vuelvan a sentar y busquen una solución. Si esto no existe, le falta evidentemente al movimiento sindical y al ejercicio de la libertad sindical una pata fundamental. Pero además lo que quiero aclarar es que tanto la CCA, que es la Central de Trabajadores del Cono Sur, que está muy preocupada con el tema, como el representante de los trabajadores de Argentina, dejaron claro en las reuniones del Grupo Trabajador su disconformidad con la firma de este acuerdo y con la postergación del tratamiento del tema, porque es un tema demasiado importante como para que la comisión no se pronuncie definitivamente sobre la cuestión. El argumento de la oficina fue, bueno, estamos perdiendo el carácter de tripartito, tenemos que resolverlo por consenso, y si no, se va a establecer un mecanismo permanente de ir a interpretar los convenios vía la Corte Internacional de La Haya. Pero la verdad es que me parece que se tendría que haber hecho un esfuerzo más importante para lograr, con los antecedentes que están y con la discusión que se dio cuando se adaptó el convenio, de garantizar el ejercicio del derecho. O sea que si este tema está en cuestión, no nos podemos hacer los tontos, digamos.
el tema hay que tratarlo y tratar de cerrarlo, obviamente, ¿no? Sí, porque, bueno, si esto está cuestionado, como vos bien dijiste, una cosa es tener el derecho y la legitimidad para llevar adelante una medida de fuerza, y otra cosa es no tenerlo, como a nosotros nos ha tocado vivir en situaciones de gobiernos dictatoriales, ¿no? Donde la huelga queda suprimida, digamos. El movimiento obrero no tiene de ninguna manera forma de establecer una relación de fuerzas para negociar. Y además hay una disparidad legislativa entre los países. Hay muchos países todavía que viven situaciones de dictaduras militares, que viven situaciones de guerras civiles, especialmente en el continente africano, donde la ratificación del convenio de la OIT 87 y el ejercicio del derecho de huelga incorporado a ese convenio les daba un piso mínimo de referencia que a lo mejor no tienen todavía en sus legislaciones, ¿no? Claro, este es un tema también muy grave, y cuando van a denunciar a la Comisión de Aplicación de Normas violaciones de derechos, se vuelven a sus países sin ni siquiera que la comisión exhorte o realice una manifestación advirtiendo a ese país que está violando un derecho fundamental. Ahora, Noemí, ¿a qué se debe esto? Porque si nosotros tenemos la situación que tenemos, uno tiene que pensar que, y esto está ligado de alguna manera a esta cuestión de la crisis económica de carácter internacional, y cómo los gobiernos enfrentan con más o menos éxito esta crisis. Yo creo que este tema va por el lado de cómo está enfrentando Europa la crisis, que es recortando derechos y recortando el poder adquisitivo de sus mercados internos, ¿no? Y por un lado hay una crisis importante, un crecimiento del desempleo en casi todos los países. La crisis primera era en países que se consideraban económicamente más débiles, de la Europa del euro, digamos, es decir, Portugal, España, Grecia, pero ahora se está extendiendo a Francia y se está extendiendo a la propia Alemania. El índice de desocupación es muy alto, la desocupación en los jóvenes es muy preocupante, y han aparecido desde el punto de vista político nuevas fuerzas que están representando el descontento de la población, en desmedro del sindicalismo organizado y también en desmedro de los partidos políticos. Este es un llamado de atención muy importante. Cuando yo estaba en Ginebra se votó en Sevilla, y Podemos, esta organización que es una mezcla de partido político, de protesta social, consiguió 9 bancas, en desmedro del PP, que las perdió, es decir, del Partido Popular. Esto indica que que la sociedad está reclamando una acción más importante de los sindicatos en defensa de los derechos y de la población en general, que se quiere sentir que sus necesidades son receptadas, que sus necesidades vitales como el trabajo y como que no lo desalojen de su casa, como no haya desahucios violentos, tienen que ser receptados. Y que de ninguna manera los patos de la boda tenemos que ser los trabajadores, ¿no? Ni los jubilados, porque ahora también se están bajando las pensiones. Exactamente, ¿no? Ni los que están los más débiles de una determinada de una sociedad. Bueno, es un tema donde el movimiento obrero argentino también tiene que tener una actitud y una participación en esta oportunidad o en el momento más adecuado, digamos, pero tiene que tenerla seguro, y de los países de la región, ¿no? O sea, de alguna manera hay que tratar de equilibrar esta situación de disparidad de fuerzas dentro de la... Sí, yo creo que sí, que tiene que tomar el movimiento obrero dentro del grupo trabajador, el movimiento obrero argentino y de América Latina tiene que tomar un mayor protagonismo. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno que está llevando, que está sosteniendo los derechos de los trabajadores. Y no lo sostiene solamente acá en el país, lo sostiene en los ámbitos internacionales. No todos los gobiernos actúan de la misma manera. Acá sí lo estamos haciendo, y por ahí nos faltaría tener a los propios trabajadores organizados una participación aún más decidida y mayor, ¿no? Del país y de toda la región. Y bueno, y el otro tema que tenemos, Noemí, que es un tema por ahí no más importante, pero sí mucho más cercano, es esta cuestión de las paritarias, ¿no? Durante todos estos días distintos medios han estado llamando, diciendo qué pasa, hay un techo, existe un techo para la paritaria.
En realidad esto no sería ninguna novedad, porque todos los años dicen que hay un techo para las paritarias, y después lo que se hace es negociar por gremio y con las características particulares de cada gremio, ¿verdad? ¿Hay alguna cuestión especial en esta oportunidad? Bueno, yo creo que es un año político y esto tiñe también la negociación colectiva de una manera que antes no ocurría. Es decir, los otros días el ministro de Trabajo, Carlos Tomás, decía, estamos dramatizando algo que es muy sencillo, que es la negociación colectiva. Hace 12 años que estamos negociando, Claudio, todos los años, y nunca hemos tenido no se ha prestado tanta atención a la negociación colectiva como ahora. Se negocia, en este momento se está negociando, a lo mejor todavía no se han cerrado los acuerdos numéricamente más importantes, como pueden ser los de comercio, los telefónicos. Bueno, en este momento en el Ministerio de Trabajo se está discutiendo la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica, que son las que de alguna manera focalizan el interés general, porque si se cierran esas 4 o 5 convenios, es la representación de más del 80% de los trabajadores sindicalizados y en relación de dependencia. Por ahora lo que se está haciendo es tratando de negociarlos. Por supuesto, los empleadores alegan en algunos casos de algunas actividades crisis, en otras están más dispuestos a acercar posiciones. Yo creo que el porcentaje es una variable un poco ficticia, porque como vos bien dijiste, esto es una negociación entre los empleadores, entre los empresarios y el sindicato, y cada actividad tiene su historia. ¿Por qué? Porque cada piso de salario también tiene su historia. Es decir, en un salario bajo, yo te digo que el porcentaje es X%, puede parecer mucho, pero resulta que en el bolsillo del trabajador significa una suma absolutamente justificada y que le permite vivir dignamente. Entonces, los porcentajes distorsionan a veces la realidad. En cambio, si vos me decís sobre un salario alto, yo fijo un porcentaje del 10%, por ahí está perfecto, porque ese 10% representa una suma de dinero en el salario del trabajador importante. Por ejemplo, todo el mundo muestra el puente de los petroleros privados. Los petroleros privados tienen un salario, tanto los trabajadores de base como los jerárquicos, importante, al que se suma un número también importante de horas extras de los trabajadores de base. Obviamente yo siempre hago una broma, ¿no? Hay que estar en el yacimiento y hay que estar en el pozo, no es un trabajo gratuito, hay que irse 7, 8 días fuera de su casa, hay que dormir en un tráiler, pero los salarios son marcadamente altos. Sobre esos salarios, un 12 o 13% es una suma que permite sostener un puente hasta que se resuelva inclusive una situación de crisis internacional como es la caída del precio del barril. Ahí te das cuenta que hay hasta un factor externo que gravita sobre la negociación que no lo vamos a resolver nosotros en la Argentina. Entonces, inteligentemente, los sindicatos y las dos grandes empresas petroleras argentinas dijeron, pongamos un impas. Los trabajadores tenemos que dar una suma que los mantenga tranquilos y permita seguir trabajando. No podemos definir una negociación en este contexto, vamos a esperar y mientras tanto firmamos un puente. Otras actividades tienen un muy buen ingreso económico a las empresas y a lo mejor lo que tendríamos que restablecer es la participación en las utilidades. Y esto sería menos distorsionante que porcentajes. Cuando se trató de eso con la ley Recalde... Es muy interesante lo que estás... Claro, es que yo lo pienso realmente. Cuando se trató la ley Recalde, yo le comenté al doctor Recalde, con el que tengo, vos sabés, una amistad de muchos años, que teníamos que buscar una ley que fuera la que determinara la obligatoriedad de negociar en las negociaciones colectivas este instituto, pero no establecer porcentajes porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo una actividad del vestido que la actividad de la leche, o que volvemos a la petrolera, o que la minera, etcétera. Y que tampoco son iguales las ganancias. ¿Qué ventaja tiene la participación en las utilidades del trabajador? Dos fundamentales. La información que el empleador le tiene que dar, que ahora es obligatoria, y acá va un tirón de oreja, no se pide, la mayor parte de las veces no se pide y a veces tampoco se da. Te la dan formalmente. O la dan formalmente y es un balance imposible de entender. Y por otro lado, que realmente ahí sí se establecen los equilibrios. Hay actividades que permiten dar una participación de sus utilidades a los trabajadores que equilibrarían en el año un porcentaje de salario, de incremento de salarios. O sea, vos estás planteando lo que nosotros llamamos en nuestro gremio bono de participación. Claro. Que lo tienen ustedes y que lo tiene, por ejemplo, también la siderurgia.
Perfecto, pero ahí tenemos un tema, porque deberíamos poder establecer, esto debería establecerse por ley, porque ¿sabes qué pasa cuando vos te sentás con la patronal y decís, bueno, hay que pagar participación en las ganancias? Te lo descuentan de la misma bolsa de la misma bolsa de la masa salarial. Con lo cual, lo que vos podés sacar por bonos de participación en las ganancias, lo estás perdiendo por corrección salarial. Entonces, una cosa es la participación en las ganancias y otra cosa es la corrección de salario. Son dos cosas absolutamente distintas. Por eso yo digo que tenés que establecer una norma heterónoma, una ley que diga, este es un tema que se debe negociar en la negociación colectiva con independencia del aumento salarial. Esto es cuánto le corresponde al trabajador por participar en las ganancias efectivas. Ojo, puede ocurrir que a veces no haya ganancias y no cobre nada. Claro. Esta también tiene que ser un instituto que tiene que ser entendido así. Hace 2 años le pasó un tema parecido a Siderar, Naldo Brunelli, el secretario general de la UON de San Nicolás, lo comentaba, se quemó un horno y bueno, el presidente de Siderar, que es un señor que sabe muy bien de cuentas, como vos sabés, le dijo, bueno, venga Naldo, no hay nada. Casi tendría que hacerlo participar en las pérdidas. Vos sabés que... Entonces, esto también hay que explicarle a los trabajadores porque es un instituto con mucha movilidad que puede servir en algunos casos y que en otros tampoco puede generar una expectativa que después no se dé. Te pongo un ejemplo distinto. Pedro Guasesco, secretario de Neumático, negoció participación en las ganancias cuando no había ganancias. Entonces él logró un porcentaje de participación en la visión de que se iba a producir en algún momento la reactivación de la industria de los neumáticos. Hoy tiene una participación interesante. Pero los trabajadores supieron durante un tiempo que no cobraban, que era algo que figuraba en el convenio, pero que no se iba a hacer efectivo hasta que hubiera ganancias. Bueno, yo tengo una idea de que en realidad los pisos y los techos de las paritarias uno podría medirlos por la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno. En relación a eso es lo que a uno le daría una pauta interesante de qué es lo que está sucediendo. Nosotros venimos subiendo la participación de los trabajadores de los salarios en el PBI, cosa que es importante, pero a su vez existen pisos y techos que lejos de ponerlos el gobierno o de poder ponerlos el gobierno, para decirlo de alguna manera, tienen que ver con una relación de fuerzas que se establece en general. Uno tiene un piso y menos de ese piso no puede cerrar, y mucho más de un determinado techo, que es un techo de acuerdo social. No es un techo, no es que un gremio se sienta y saca el 100%, no existe. No existe ni nada, porque tiene que ver con una relación de fuerzas de carácter social, no de carácter individual. Y además hay muchas formas de discutir salario. Uno puede discutir en los básicos, puede discutir antigüedades, puede discutir categorías, puede discutir vuelcos, ascensos, puede discutir mil variantes distintas que creo que tenemos que tratar de ver cómo abusamos el ingenio para poder. Y me quedo con lo del bono de participación de ganancias, que va a ser... mañana va a resonar. Sería una forma también de ser mucho más equitativo en la negociación. Y agregando algún elemento a lo que vos decías, hay que tener en cuenta también que está el poder de fuego de los sindicatos. No todos los sindicatos tienen la misma fuerza y fundamentalmente la situación de las empresas, que tampoco es la misma, ¿no? Yo te digo, Noemí, llegan preguntas y preguntas y preguntas, nos da para 2 programas más, por lo menos, ¿no? Dice, Roque y Tuizango, rompamos con la OIT, increíble que en esta época un organismo en contra del trabajador. Sandra de Barracas, ¿en qué lugar se imagina la invitada en 2016? Francisco Martínez, dice, el día del telefónico, en pleno festejo, se habló de un bono por participación en las ganancias. ¿Qué novedades hay? Jorge Linier, esa es para mí, le pide a la invitada si puede hacer un balance de su gestión junto a Tomada y marcar diferencias con la política de países en el ámbito laboral. Siguen las preguntas, no alcanzamos a contestarlas. Elegí alguna. Bueno, sí, muy brevemente, un balance por supuesto es una aspiración muy ambiciosa, pero yo creo que si yo puedo decirte lo que me parece más valioso que hemos logrado en la gestión con Carlos, es que hemos establecido nuevamente algunos institutos que habían desaparecido de la memoria de los argentinos,
como por ejemplo el salario mínimo vital móvil, que ahora se discute anualmente, a nadie le parece ni que genera inflación, ni que puede ser piso de absolutamente nada. Las negociaciones colectivas, en 2004 firmamos 300 convenios, en el 2014 1.400 convenios. Claro. Esto además no es un mérito del Ministerio de Trabajo, es un mérito de los actores sociales que recuperaron la confianza en el diálogo y la negociación. Nosotros ponemos la mesa y les damos algunas herramientas, pero lo demás se logra restableciendo una institución fundamental. El tema que para mí fue excelente, que fue el mejor logro de este gobierno, que no es solamente del Ministerio de Trabajo de ANSES, sino de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y antes de Néstor, que fue sacar las jubilaciones privadas y volver a establecer el derecho de todos los jubilados a cobrar realmente una jubilación digna y de jubilarse a muchos trabajadores que no lo habían logrado. Y dos leyes que para mí son un orgullo, la de la modificación, la derogación de la vieja ley del peón rural, que era una vergüenza que la Argentina la tuviera, una vieja ley de la dictadura militar, y bueno, lograr la ley para las trabajadoras y trabajadoras de casas particulares, que es un orgullo y que además te digo que recientemente en Paraguay a la Argentina la pusieron como modelo, no solamente por la legislación, sino porque hay 1 millón de trabajadoras registradas con aseguradora de riesgos y con derechos en un colectivo laboral que no conocía sus derechos. Yo no voy te lo a... puedo decir más rápido. No, está muy bien, Noemí. En realidad, yo voy a agregar algo que Noemí no mencionó, pero que resulta muy importante, porque Noemí fue una de las autoras del proyecto y después modificación de la ley de la 23.551, donde se establece la participación de la mujer dentro de los cargos directivos en los sindicatos. Y fue en ese momento, y lo sigue siendo hoy todavía, una medida de carácter realmente muy importante, yo diría revolucionario, porque de alguna forma fijó la pauta de que las compañeras tenían que estar dentro de la conducción de los sindicatos a un pie de igualdad con los hombres. Bueno, la vamos a seguir invitando, te agradecemos la presencia, Noemí, la verdad, tenemos muchas preguntas que no pudimos responder y un montón de temas para seguir charlando. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima edición de La Cultura del Trabajo. Hasta luego.